Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque permites el poder despertar y escuchar tu palabra, poder alabarte y darte a ti la gloria y la honra. Bendice a tu predicador de esta mañana y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Gracias, Señor, te doy por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, pues esta mañana vamos a continuar con la serie de predicaciones que hemos estado teniendo. Hoy nos toca una parábola
una parábola de Jesús. Vamos a continuar con esa serie de las parábolas. Hoy nos toca retomar la parábola de la oveja perdida. Esta parábola tiene mucha enseñanza como todas las otras que hemos visto. Y hoy es algo que Dios vuelve otra vez a hablarnos a nuestros corazones, vuelve a hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué te parece si antes de empezar ponemos este tiempo en las manos de Dios? Acompáñame a orar desde ahí donde estás y vamos a decirle así: bendito Padre, Señor, pues te queremos dar gracias esta mañana porque, Señor, sabemos que tú eres el Creador, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Y sabemos que tú, y reconocemos, Señor, tu señoría, y sabemos que tú has hecho este día, Padre bendito, para que lo disfrutemos. Queremos disfrutarlo, Señor, escudriñando tu palabra, escuchando siempre tu palabra para saber qué es lo que tú quieres que hagamos en nuestras vidas, que hagamos los ajustes necesarios, bendito Padre, que tú nos pides. Señor, pues nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que me utilice, Señor, como un instrumento para darte honra y gloria a ti, que tú eres nuestro Señor y Salvador. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Mateo capítulo 18 y vamos a darle lectura a esta parábola que es del 10 al 14. Mateo 18, versículo 10 al 14, que dice lo siguiente. Dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija, más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Fíjate, en estos versículos que acabamos de leer, vamos a encontrar muchas enseñanzas. De hecho, todo el capítulo 18 de Mateo, hay muchas enseñanzas porque lo vamos viendo, son enseñanzas y podemos pensar y podemos deducir que son instrucciones que aquí Jesús le está dando a sus discípulos en ese tiempo. Pero si nosotros lo trasladamos para este tiempo de la iglesia, podemos entonces entender que ese mensaje que Jesús le dio a sus discípulos es el mensaje que nos está dando a la iglesia del día de hoy, a la iglesia de este tiempo. ¿Y cómo empieza? Recuerda que dice ahí: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Ese vamos a detenernos ahí porque toca un punto muy importante, que es el menosprecio. Dice que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ahí hay algo que vamos a detenernos aquí, porque hay algo que nos enseña mucho, nos está hablando. Ahí el punto central de este versículo es el menosprecio. O sea, ¿por qué se está hablando Jesús en esta parábola del menosprecio? Si tú te vas un poquito antes, si vamos por el capítulo 17, si ya lo leíste y si no te invito a que lo leas. En el capítulo 17 hay una parte en donde Jesús está anunciando su muerte. Él está prácticamente despidiéndose de sus discípulos. Les anuncia que el Hijo del Hombre va a morir. Pasa cierto tiempo, la Escritura aquí no nos dice detalladamente en qué tiempo pasó para que los discípulos comenzaran a hacer comentarios entre ellos. Y uno de los comentarios que ellos dijeron después de que Jesús les anunció su muerte, dice que se entristecieron. Fíjate, se entristecieron, dice la palabra de Dios, ¿no? Que los discípulos al escuchar eso se entristecen porque su maestro va a morir. Pero después de cierto tiempo, ya que pasa el anuncio de su muerte, ya que pasa el comentario de estos discípulos de que se entristecen,
Después vienen, entre ellos comienzan como a murmurar de quién será el primero en el reino de los cielos. Y fíjate que es así como empieza el capítulo 18, del versículo 1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Fíjate, vinieron a Jesús diciendo, o sea, le comienzan a preguntar y le hacen una pregunta, le dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, aquí esta pregunta podemos pensar que es algo natural de los discípulos, pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, podemos ver ese corazón de estos hermanos, de estos discípulos, ¿sí? De estos discípulos, que estaban ellos con esa pecaminosidad o con esa pensando en la carne, ¿sí? Estaban ellos haciendo esta pregunta porque estaban ellos más preocupados, fíjate, un poco más preocupados. ¿Quién sería el primero? ¿Sí? ¿Quién sería el primero en el reino? ¿O quién sería el mayor en el reino de los cielos? Quizá a lo mejor porque entre ellos podían haber visto que había, pues no una competencia, ¿sí? Pero sí podía haber que entre ellos, entre los 11 discípulos, había quienes habían participado en más actividades, ¿sí? Con Jesús. Y a lo mejor podrían ellos haber pensado que Pedro era el que llevaba este liderazgo, o Juan podría haber sido también. Y estos discípulos, aquí nos pregunta quiénes, pero empiezan a preguntarse, ¿quién será? ¿Será él? ¿Será fulanito? ¿Será sutanito? ¿Seré yo? ¿Quién? Ellos anhelando con esta pregunta, saber quién es el mayor de los cielos. Entonces el Señor Jesús, fíjate, ¿cómo les contesta? O sea, no les dice, prácticamente no les dice quién, sino les dice el cómo para poder no ser el mayor, sino para poder entrar al reino de los cielos. Y estando ya en el reino de los cielos, les da más instrucciones. Y fíjate, dice ahí en el versículo 2 del capítulo 18, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y les comienza a decir, dice en el versículo 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjate, cómo la perspectiva de los discípulos está por quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Y la perspectiva de Dios es, más importante, no es quién sea el mayor, sino es quiénes entrarán al reino de los cielos. Y con esta enseñanza que les pone, con el niño, que lo pone en medio de los discípulos, les comienza a dar todas unas instrucciones. ¿Sí? Porque dice en el versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dice, en el versículo 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, ves aquí da dos respuestas. Primero dice que si no se vuelve o no se hace como este niño, no pueden entrar al reino de los cielos. Desde ahí comenzamos a ver las instrucciones, comenzamos a ver la enseñanza que hay para nosotros también. O sea, cuando Jesús llama a este niño y les explica de cómo deben ser ellos convertidos como un niño para ser el mayor y para poder entrar al reino de los cielos. A nosotros nos debe entonces de quedar esta enseñanza de que todos los creyentes, fíjate, todos los creyentes, los que decimos ser discípulos de Dios, discípulos de Jesús, los que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Todos nosotros tenemos que tener esa humildad y esa dependencia como el niño la tiene. O sea, ¿por qué Jesús les puso a un niño? Para nosotros hoy podemos entender que lo que Jesús les quería decir, tienen que tener esa humildad como este niño. Jesús lo llamó a este niño. Y no vemos ahí que el niño haya puesto resistencia para poder estar ahí en la presencia de Jesús. El niño acudió inmediatamente. ¿Sí? Y nosotros así es como tenemos que estar. En cuanto a Jesús, siempre Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros debemos estar atentos para escuchar su voz, para escuchar qué es lo que Él quiere que hagamos. Y la dependencia, fíjate, la dependencia que muestra ese niño, ¿sí? hacia alguien adulto, en el caso de nuestros hijos. Un niño que sean nuestros hijos, depende de nosotros, depende de sus padres.
Un niño, si quiere salir a algún lado, ¿sí? Si quiere ir hasta una tienda o quiere ir a un parque o quiere ir a algún lado, el niño no puede ir solo. El niño, ¿qué va a decir? ¿Me llevas, papá? ¿Me llevas aquí? ¿Me puedes llevar allá? Este niño es lo que muestra esa dependencia que Dios quiere que nosotros tengamos con nuestro Padre Celestial. Por eso Él les lleva a este ejemplo, les lleva a este niño como ejemplo para hablarles de la humildad y de la dependencia que Dios quiere que tengamos como creyentes. Jesús se los estaba explicando y diciendo a los discípulos. Ellos no lo podían comprender todavía. Pero hoy nosotros sí lo podemos ya comprender. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos esa dependencia con Él. Pero no se queda ahí únicamente la enseñanza, sino va más allá Jesús. ¿Sí? Porque vemos ahí que en el 5, ahora sí, versículo 5 dice: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dice el versículo 6, y cualquiera que haga tropezar. Ahí es donde viene la enseñanza también. Dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Nosotros tenemos que entender que la enseñanza que nos está dando es el tener cuidado, fíjate, el tener cuidado de no tener un menosprecio. Aquí Jesús les dijo a un niño, pero nosotros vamos a ver, este menosprecio no lo debemos de tener hacia los creyentes, hacia los hermanos. O sea, porque recuerda que es un mensaje que está dando para la iglesia. Entonces, hacer caer a un creyente es grave por parte de nosotros. Esa es un pecado que nosotros como creyentes hagamos caer o hagamos tropezar a un creyente también, a un hermano. O sea, es muy grave. Por eso aquí nos habla de los tropiezos también del mundo. O sea, cuando dice aquí en el versículo 7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. O sea, sí, va a haber tropiezos en el mundo, sí. El mundo, aquí la palabra de tropiezos se ejemplificaba a las trampas que el mundo nos presenta. Son trampas que hacen que alguien se pueda desviar, que un creyente pueda desviarse. O sea, entonces aquí debemos de tener mucho cuidado. Primero, no hacer tropezar a hermanos, no hacer tropezar a los que son como niños espirituales. Recuerda, cuando alguien por primera vez, por inicio, cuando recibe a nuestro Señor Jesucristo, es un bebé espiritual. Y después, en el desarrollo de su vida espiritual, él va a ir teniendo ese crecimiento, va a ir fortaleciendo su fe. Pero en ese lapso de su fortalecimiento de su fe, es ahí donde a veces podemos correr el riesgo, los que nos decimos, o a veces alguien se piensa más espiritual o más maduro, hay un menosprecio hacia aquellos que son débiles en la fe. Dice ahí en Proverbios 14:21, dice: peca, fíjate aquí cómo nos habla la palabra de Dios en cuanto al menosprecio. Dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Ves la importancia que la enseñanza que tiene aquí en esta parábola? Son muchas enseñanzas, pero una de ellas es el menosprecio hacia los más pequeños. Por eso Jesús, te repito, les pone a un niño para que ellos puedan comprender, ¿sí? Para que ellos puedan comprender lo que es el reino de los cielos. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Fíjate cómo dice después el siguiente versículo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Ahora, ¿por qué nos dan estas instrucciones? Porque, mira, cuando a veces alguien, ¿sí? Y hay a veces líderes religiosos o hay líderes de ministerios, ¿sí? O hermanos que se pueden considerar que son maduros. Está bien, a veces toman o forman o se crean una forma y hábitos para tener una santidad, y está bien, ¿sí? Pero a veces cuando alguien no sigue, ¿sí? No sigue con esos mismos lineamientos, ¿sí? Esos mismos lineamientos de santidad que alguien, un creyente, toma para subir en santidad, y cuando ve que otros caen y tropiezan, es ahí cuando se corre el peligro de menospreciar a los que están siendo desviados. O sea, por la forma en que uno da la perspectiva de cómo vivir una vida en santidad. Pero a veces te puedes inclinar a un extremo, ¿sí? Ahora sí te vas al extremo de querer vivir en una santidad. Pero si alguien no lo vive de acuerdo a lo que tú lo estás haciendo, entonces ahí se corre el riesgo de menospreciar porque no lo viven como tú. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Por eso fíjate, ahí en 1 Corintios 4:7, por eso siempre Dios nos habla en su palabra. Y dice aquí en 1 Corintios 4:7, dice, porque ¿quién te distingue? Fíjate cómo nos confronta la palabra. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. No tenemos de qué vanagloriarnos, no tenemos ni de qué estar presumiendo, porque todo nos lo da Dios. Todo lo que tenemos nos lo da Dios. En Romanos 14:1, ¿qué nos dice? Esa es la mejor instrucción también para poder nosotros tener este ajuste cuando lleguemos a hacer algo en contra de un creyente. Dice en Romanos 14:1, recibid al débil en la fe. Fíjate, recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, sino es para que lo guíes, para que sí, lo puedes exhortar, pero en amor. Ahorita vamos a ver otras cosas también que habla del amor de Dios. Esta parábola, aparte de estas instrucciones del menosprecio, pero también nos habla del amor de Dios. Pero ahorita vamos a llegar ahí. Mira, y en Romanos 15:1, ¿qué nos dice también? Así que, fíjate, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hay una responsabilidad que podemos tener o tienen los que dicen ser maduros espirituales. Sí. ¿Cuál es? Soportar las flaquezas de los débiles. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos confronta cuando nosotros podemos estar haciendo algo indebido y podemos pensar que estamos haciéndolo muy bien y que estamos siendo agradables para Dios. Y fíjate cuando dice, ahí vamos a regresar un poquito aquí en Mateo 18, versículo 10, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, fíjate, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay interpretaciones equivocadas cuando hacen referencia a que los ángeles de los niños, pero no, a veces se cree que se tiene un ángel de la guarda. No, eso no es bíblico, eso aquí no nos lo está diciendo la palabra. Aquí lo que nos dice es, porque os digo que sus ángeles, ¿los ángeles de quién? De Dios. Dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. O sea, hay una comunión entre los ángeles y Dios. Estos ángeles están siempre atentos a las órdenes de Dios, a las instrucciones de Dios. Ahora, que los ángeles también
recibe la instrucción para cuidarnos a nosotros, claro que sí. Dice ahí en el Salmo 91:11, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, ¿en dónde? En todos tus caminos. Entonces podemos ver muy claramente que la palabra dice que sí, que los ángeles, si están al servicio de Dios, y Dios les da esas instrucciones, y Dios tiene esa comunión con ellos tienen esta comunión con Dios, perdón, los ángeles tienen esta comunión con Dios, esta relación personal, ¿sí? Dice que ven su rostro, hay una relación íntima entre los ángeles y Dios. Y entonces, ¿para qué están? Dice en el Salmo 91:11, lo repetimos, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ahora, eso puede decir, bueno, pues es que eso era para el salmista. Bueno, pero en Hebreos, fíjate, en Hebreos 1:14, si pensábamos a veces que no era también para nosotros, dice, en Hebreos 1:14, ¿qué dice? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes somos herederos de la salvación? Sus discípulos de Jesús, los hijos de Dios. Entonces vemos cómo aquí nos da esta enseñanza del cuidado que nosotros debemos de tener, ¿sí? Entonces, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos cómo aquí, cuando les empieza a hablar les empieza a dar las instrucciones del cuidado que deben de tener para no hacer tropezar, para no hacer desviar a un creyente. Entonces él comienza a hablarles la parábola y lo ilustra él con lo que nos dice en el versículo 11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Vamos a continuar aquí. Mira, en Mateo 11, ¿sí? Vamos a regresando a la parábola. Regresemos a Mateo ahí en versículo 11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este pasaje nos enseña que Dios tiene un cuidado para los creyentes. Tiene un cuidado por los creyentes, por sus hijos. Y cuando empieza él, para ilustrar todo esto el cuidado del tropiezo y el cuidado que él va a tener por sus creyentes, comienza a ilustrarlo con esta parábola. Y vamos otra vez a leerla, que dice, versículo 12, ¿qué os parece si un hombre, ¿sí? ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces comenzamos ahí a ver, ¿sí?, que Dios tiene un cuidado por sus hijos, por sus creyentes, por sus ovejas, por los que creen por los que han creído en Él. Por eso Él les da estas instrucciones del cuidado para evitar que se pierdan, para evitar que se alejen, para evitar que se descarríen. Por eso les dice, tengan cuidado, no menosprecien a un pequeño como este. Esa es la enseñanza que Él nos deja a nosotros, los que se sientan pues maduros espirituales, o hay líderes espirituales. Tener mucho cuidado con el menosprecio, ¿sí?, con el menosprecio hacia otros creyentes. Y vemos entonces de que aquí la enseñanza que vamos a poder ir viendo es el corazón de Dios, que está deseoso de esa salvación de todos. Porque recuerda, en el versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y él no quiere que alguien se pierda. Entonces, ese corazón de Dios, Él quiere que todos se salven, dice, y aún de esas ovejas que se han perdido, pues Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dice ahí en Éxodo 34, 6, 7. O sea, sí, no quiere decir
bueno, Él va a solaparlos. O sea, habrá justicia, tendrán sus consecuencias, sí, pero lo que Él quiere más, ¿sí?, es rescatar eso que se esté descarriando o el que se esté perdiendo. Fíjate ahí en el Salmo 103, del 8 al 13, ¿qué nos dice? Misericordioso y clemente es Jehová. O sea, su misericordia y su paciencia es con un propósito divino. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Fíjate qué enseñanza, y es algo que nosotros debemos de agradecerle mucho a Dios, darle las gracias por la gracia tan grande, ¿sí?, de que dice que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, que ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz sustituye nuestra muerte espiritual. Entonces, vamos a continuar, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, versículo 11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Con esto no quiere decir que Dios no hará justicia, lo decía hace rato. No es que Dios no haga justicia, sino más bien que primero Él extiende su misericordia para darnos una oportunidad a los que se han descarriado, para darles una oportunidad a los que se han alejado. Pero el Señor espera que todas sus ovejas, con esa misericordia, con esa gran gracia esa grande gracia, esa majestuosa gracia que Él derrama en nuestras vidas, ¿sí?, Él quiere que todas sus ovejas regresen al redil. Esa es la importancia de Dios para ti y para mí. O sea, valemos mucho para Dios. Por eso Él tiene ese cuidado en cada creyente que ha creído en Él. Por eso hoy te invito, hoy te comparto de que debemos tener cuidado de no menospreciar a alguien que sea débil en la fe, ni murmurar contra algún hermano, ni murmurar contra alguna autoridad eclesiástica. O sea, porque eso también pues, nos implica un menosprecio. Porque son hijos de Dios, porque son criaturas de Dios, porque son creyentes también. Dice en Joel capítulo 2, versículo 13, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele, fíjate, y se duele del castigo. Es un Padre que nos cuida, es un Padre que no le gusta verte sufrir, pero Él sí va a aplicar justicia o va a aplicar una disciplina cuando Él crea que lo ameritamos. O sea, si hay una consecuencia, la vamos a tener que pagar. Pero Él no quiere que nosotros pasemos por eso, por esa etapa de ese sufrimiento. Pero vemos que Dios nos perdona. Dice ahí en Miqueas 7:18, dice, ¿qué Dios como tú? Fíjate lo que aquí, ese diálogo de Miqueas dice, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. O sea, fíjate, es una enseñanza. Dios no se deleita, ¿sí?, en el sufrimiento que tú tengas. No se deleita cuando tú te alejas de Él. No, Él se duele porque eres su hijo. O sea, hay quienes tenemos la bendición de ser padres. No sé si alguien ha pasado por la pérdida de extravío de un hijo, pero ¿cuánto estaría uno dispuesto a pagar por recuperar a su hijo? En las noticias escuchas, en las noticias tú puedes ver
que hay secuestros, que hay niños o jóvenes que han desaparecido. Y los padres están angustiosos, ¿sí? Y los padres están dispuestos a dar todo con tal de tenerlos nuevamente cerca de ellos, para que ellos puedan regresar a casa. Imagínate, Dios nuestro Señor, cuando ve que nos perdemos, cuando ve ovejas perdidas que se han descarriado, que se han alejado, Él está dispuesto. Por eso dice, Él es tardo para la ira, ¿sí? Y grande es su misericordia, porque Él está dispuesto a seguirte esperando para que regreses a sus pies. Ahora, pero no vas a regresar tú por sí mismo. Él sale a buscarte. El punto es que Él sale, ¿sí? Y Él se goza cuando te encuentra. Él se goza cuando te encuentra. Dice en Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está. ¿Hasta dónde está esa misericordia? Y ese amor que Dios siente por ti, por mí. El que al momento que uno se aleja, que uno se separa, ¿sí? Él está dispuesto a pagar y a dar lo que tenga para que con tal de que tú regreses. Ahora, nosotros podemos ver en todo esto, en toda esta parábola, las enseñanzas que hay que son para nuestro bien, para poder nosotros vivir conforme a su voluntad de Él. O sea, todo esto nosotros podemos deducir que en esta parábola vemos ese amor de Dios, que es un amor de una forma individual, porque no lo hace, se fueron tantas ovejas, no nos ejemplifica en el de que se fueron tantas, sino Él dice con una. Aquí el ejemplo que nos da de la parábola es un hombre que teniendo 100 ovejas y una se descarría, una se separa del rebaño. Por esa una, dice que deja las 99 y él va. Es esa relación, es ese amor que Dios tiene, ¿sí? De un amor individual. Por eso Él quiere que tengas una relación personal con Él. O sea, aquí nosotros podemos ver que las 99 no eran suficientes. Una oveja estaba por ahí, a lo mejor estaba por las montañas, y la persona pensemos que es el pastor que cuida el rebaño, y el pastor no podía quedarse tranquilo hasta traerla a casa. La enseñanza ahí es que Dios no está tranquilo, no se está gozando mientras alguien esté alejado. Entonces, por ejemplo, alguien puede tener 5 o 7 hijos. Imagínate, se pierde uno, dice no te preocupes, tenemos, si eran 6, se pierde uno, dice no te preocupes, tenemos 5. No, o sea, ese uno que falta no tiene la familia completa, no tiene la familia unida. Entonces, esa es la enseñanza que nos deja para que nosotros podamos comprender ese amor individual que tiene por nosotros. Ese amor también que Dios muestra en esta parábola es un amor de Dios, de un amor paciente. El ejemplo que nos da de las ovejas, sabemos que son criaturas son unos animalitos un poco torpes, que no tienen esa habilidad para poder regresar por sí mismas al redil, ¿sí? Son ovejitas que son pues son presas fáciles para poder ser devoradas. O sea, y eso también debemos nosotros retomar, de que cuando alguien que es débil en la fe, alguien que es como un niño, ¿sí? Un niño espiritual que está en crecimiento, o sea, es presa fácil para el mundo, para las trampas que el mundo pone, para las trampas que el enemigo también presenta y los atajos que el enemigo presenta en su caminar espiritual. Entonces, vemos que esto es un amor paciente. Entonces, así como la ovejita que es un poquito torpe o es muy dependiente de su pastor para que la pueda guiar, estos niños espirituales, ¿sí? O estos recién convertidos, o son creyentes nacidos de nuevo y apenas están empezando en su caminar, son presa fácil del mundo.
Ahí es donde nosotros no es que salgamos a buscar, porque aquí dice, la palabra bien nos dice que es Dios quien las busca. Pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí tenemos una responsabilidad con Dios, sí, que es la de orar. Orar por su caminar, orar por su comunión, orar porque se mantengan en los caminos de Dios. Y eso es de los que empiezan, o de los recién convertidos, o los son como niños. Pero también hay gente que ya lleva 20, 30 años siendo creyentes. Pero también el mundo, fíjate, también el mundo le puede poner trampas y puede desviarlo. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Mira, por ejemplo, ahorita en estos tiempos de pandemia, porque seguimos con pandemia, y siguen los contagios, y siguen las muertes. ¿Cuántos creyentes están muriendo? ¿Cuántos creyentes están muriendo hoy en día? Hay muchos que están muriendo por cuestiones de la pandemia. Pero ahí nosotros tenemos una responsabilidad, no de la pandemia. Fíjate, aquí tenemos nosotros algo que hacer, y a lo mejor no lo has hecho. Yo te invito, porque puede haber creyentes que estén muriendo por COVID y que están a punto de estar ya pues prácticamente partiendo ya de este mundo, están muriendo. Y ahí lo que nosotros podemos hacer o debemos de hacer es orar, aún todavía siendo ellos ya creyentes, porque su fe se mantenga en sus vidas. Porque aún en el hecho de la muerte, a los últimos instantes, segundos, minutos de la muerte, el enemigo va a seguir luchando por su alma, va a seguir luchando por ese creyente que fue convertido. Porque recuerda que desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo, en el momento en que nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a partir de ese momento tenemos un archienemigo que nos va a estar atacando siempre hasta el último instante de nuestra vida. Yo por eso te invito a que oremos siempre por aquellos que están intubados, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pues prácticamente a veces ya al punto de la muerte, porque por su relación con Dios permanezca y que no decaiga, que no desmaye. Por eso vemos que Dios hasta ese momento también Él los va a estar buscando, pero nosotros tenemos la responsabilidad de estar orando por ellos. Y el amor de Dios, de otras de las enseñanzas que vemos ahí en la parábola, es que el amor de Dios es un amor que busca. Dice, vemos aquí en el pasaje, el pastor no se dio por satisfecho esperando a que volviera la oveja, no, sino él fue a buscarla, ¿sí? Dice que fue a buscarla, y eso era lo que los judíos, ¿sí? Los judíos no podían entender acerca de la idea de Dios, ¿sí? El judío estaba muy dispuesto a reconocer que si el pecador llegaba arrastrándose penosamente al hogar de Dios, a la sinagoga, pues a lo mejor lo perdonarían. Pero nosotros sabemos que Dios es mucho más maravilloso de todo eso, porque la persona de Jesucristo dice en el versículo 11 que vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Dios no se contenta con esperar, hasta que todas las personas vuelvan a casa. Él sale a buscar sin pensar lo que pueda costar. Y vemos que el amor de Dios es un amor que se regocija, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice en el versículo 13, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija. O sea, aquí nos muestra ese amor de gozo. Dice entonces, no hay más alegría, aquí no hay más que alegría, no hay recriminación, ni hay tal cosa como recibir al que vuelve, ¿sí? Y con un sentimiento de desprecio superior. Todo es alegría, o sea, no hay nada de reproche, no hay un menosprecio, cosa que nosotros tenemos que aprender. Cuando alguien regresa, o cuando alguien ves que anda perdido, a veces, ¿cuáles son los comentarios que a veces se hacen? No era nacido de nuevo, no era un verdadero creyente, no estaba con Dios, no tenía comunión con Dios, y comenzamos a hacer juicios.
te digo, no somos ni el Espíritu de Dios, y no somos el Espíritu Santo, ni somos Dios, para menospreciar a los otros creyentes, que como te he dicho, que sí, que el mundo dice, bueno, por eso estas instrucciones que Dios les da, que Jesús les da a sus discípulos, estas instrucciones y advertencias que Jesús les da a sus discípulos, es porque Dios sabe que van a haber quienes se alejen, saben que el mundo les va a presentar trampas, Él sabe lo que va a pasar, por eso dice, tengan cuidado de esto. Vemos también que Dios tiene ese amor que protege. Como te decía, que el amor de Dios es el amor que busca y salva. En el mundo, en el mundo natural, en el mundo de afuera, hay amores que destruyen, ¿sí? Puede que haya amores que ablanden, pero el amor de Dios es un amor protector que salva a la persona para el servicio, fíjate, para el servicio de sus semejantes. Dios cuida a sus hijos con un propósito, para que sirvan a sus hijos, para que ayuden a los otros. Un amor es un amor que hace al descarriado, fíjate, lo hace sabio, al débil lo hace fuerte, al pecador lo hace puro. Es ese amor que ellos necesitan, es ese amor que nosotros debemos también de transmitir y de compartir. Al cautivo del pecado le hace una persona libre para la santidad, y al derrotado por la tentación lo hace su conquistador. Esta es la escena, fíjate, todo esto que hemos visto, esta parábola que nos presenta aquí la palabra de Dios en la Biblia, esta es una escena del reino de los cielos que pintó Jesús a sus discípulos. Es una escena que nosotros podemos igual vislumbrarla y podemos imaginarla. Y así es como es Dios. Él se alegra cuando se encuentra a un creyente, que se había desviado. Porque Él se alegra cuando alguien vuelve a casa, cuando la oveja extraviada vuelve a casa. Es realmente tremendo esto, que cuando Dios es más amable que los hombres. Es tremendo esto cuando nosotros vemos al hombre, ¿sí?, a los religiosos, excluir a los creyentes del pueblo de Dios. Es lo que hacían los fariseos, es lo que hacían los escribas. Por eso hay dos parábolas, la de Mateo y la de Lucas. Una está escrita para los fariseos, una fue dirigida para los fariseos, para los escribas, pero aquí estas instrucciones son para los discípulos, recuerdan, ¿sí? Entonces, ellos, los fariseos, los judíos, ellos sí estos religiosos judíos, sí excluían a muchos, a los débiles, a los que no pensaban como ellos, a los que no eran legalistas como ellos, a los que no eran religiosos como ellos. Y esto es lo que Dios quiere que evitemos, que no caigamos en esa religiosidad, que no hagamos lo mismo que estos estaban haciendo. Vemos que Dios ama, fíjate, Dios ama a los que se han extraviado, pero no por su pecado, no es que Él los ame y tú pienses, bueno, entonces Él ama a los que se extravían, entonces yo me descarrío, yo me alejo. No, sino Él muestra su amor en estas personas o en estos creyentes que se extravían. Pero hay una alegría, ¿sí?, en su corazón cuando uno que estaba desviado vuelve a casa. Y termino con esto. Fíjate esta frase que dice que es 1000 veces más fácil volver a Dios. Fíjate, es 1000 veces más fácil volver a Dios que las frías críticas y recriminaciones de algunos hogares y a veces de algunas iglesias. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos das palabras, Señor. Pones en nuestro corazón, Señor, el querer como el hacer, el que tú nos guías para siempre pues poder compartir lo que tú quieres que nosotros hagamos, que compartamos con nuestros hermanos, para poder seguir en ese camino que es tuyo, para poder seguir en ese camino de santidad, para seguir las instrucciones que tú nos das, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tu palabra es la que nos confronta,
la que nos hace ver las cosas que estamos haciendo a veces mal. Perdónanos. Perdónanos si hemos hecho algo mal, algo indebido. Perdónanos, Señor. Perdóname si he tenido una discriminación o he tenido un menosprecio a alguien de tus hijos. Señor Padre bendito, yo te pido, Señor, que tú me ayudes a seguir creyendo más en ti, a seguir dependiendo siempre más de ti, para poder entender cuáles son tus planes. Señor, pues gracias por este tiempo que tú nos permites pues escudriñar tu palabra y compartirla. Gracias, Señor, y te pido que tú sigas guardando a tu iglesia, a tus creyentes. Reconocemos que tú eres el que los cuidas, que tú das el sustento espiritual a cada uno de nosotros. Gracias, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma es hijo mía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza, oh Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza, oh Señor Jesús. Padre, gracias Señor por tu mensaje, gracias por tu grande amor que nos has buscado y rescatado de la paga del pecado. Gracias por tu misericordia de cada día. Perdónanos y ayúdanos a ser mejores cada día. Gracias Señor por tu cuidado, porque podemos confiar en ti en cada momento. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.